Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Vamos a exponer, como siempre, de la palabra de Dios. Tenemos una clase sin duda muy, pero muy interesante, como todas las que exponemos a través de este medio de comunicación. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite volver a estar una vez más, pues en cierta forma así reunidos, ¿verdad? Aunque sea de manera virtual. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos permites poder exponer de tu palabra, Señor. Yo te pido que esta llegue, Señor, con gran impacto a los corazones, a las vidas de las personas que tienen la oportunidad de estar viendo, Señor, esta clase. Yo pongo, Señor, toda la sabiduría que tú me has dado, Señor, la pongo en tus manos, todo el conocimiento que tú nos das a través de tu palabra, Señor, te pido que lo multipliques y que tu Espíritu Santo vaya hasta el lugar de nuestros corazones donde todavía tú no estás y que necesita ser renovado, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que esta palabra llegará con impacto a cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. La lección de hoy se denomina Mi mundo en sus manos. Mi mundo en sus manos es una lección muy bonita, que trae muchísima enseñanza. Y bueno, yo le doy la más cordial de las bienvenidas a todas y cada una de las personas que nos hacen el favor de estar viendo esta clase. Y bueno, pues vamos a estar... ¿Qué les parece si continuamos con esta dinámica de tareas? Y muchas de ustedes, pues sí las están haciendo, ¿verdad? Y yo vuelvo otra vez a decirles que si quieren compartirlas, estas tareas en mi chat personal o bien poner aquí algún comentario, sería de gran utilidad. Bueno, pues yo quiero que este día pongamos a trabajar nuestra memoria de una manera muy especial. ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a recordar algo importante en las 3 etapas de nuestras vidas, lo que fue nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud, ¿verdad? Hay situaciones que se quedaron en nuestra mente muy grabadas. ¿Algún anuncio de televisión que más recuerdes de tu niñez? Bueno, yo quiero que lo escribas por allí, que lo pongas. Un anuncio de televisión que más recuerdes en tu niñez. Yo, por ejemplo, bueno, si sacas cuentas no importa, pero yo recuerdo que a mí me gustaba mucho un anuncio que donde promovían un chocomil. No, hombre, me encantaba, se me antojaba la manera como lo hacían, porque tenían como una especie de batidor manual y lo agitaban. Y entonces, pues a mí me encantaba. Yo recuerdo ese anuncio de televisión de mi niñez. Ahora, te voy a invitar para que recuerdes el juego que más disfrutaste, sobre todo en la adolescencia. Y bueno, pues yo creo que alguno de los juegos que más disfruté, sin duda, en mi adolescencia fue pues jugar voleibol. Tenía todavía muñecas que me gustaba cambiarlas, hacerles vestiditos. Todo eso, ¿verdad? Es importante que lo recordemos. Y bueno, pues también tenemos que recordar algún programa de televisión que nunca te perdías en tu juventud. Yo tenía 2. Me recuerdo que me gustaba ver Los Duques de Hazzard y me gustaba ver una serie con Linda Hamilton donde ella era la bella y tenía a un pretendiente que vivía en las alcantarillas, que era la bestia. Entonces a mí me gustaban esos 2 programas de televisión y bueno, pues yo te invito para que tú también recuerdes algunas de estas cosas que yo te estuve diciendo y que puse como ejemplo lo mío propio. Hay que anotarlo en una hoja y luego pues hay que comentarlo, ¿verdad? Por eso te digo, si quieres escribirme ahí a mi chat personal, las personas que pertenecen a Grupo Conexión, y si no, bueno, pues aquí en los comentarios, las personas que por primera vez ven esto, en los comentarios sería bien interesante que lo pusieras. Y bueno, esto es para retroalimentarnos de cosas buenas del pasado, cosas que se nos quedaron en nuestra mente. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 31, un salmo precioso, los versículos 14 y 15. En la Nueva Versión Internacional dice: pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos.
líbrame de mis enemigos y perseguidores. Eso le decía el rey David a Dios, ¿verdad? Y vamos a recordar un poco de una historia muy, pero muy interesante que está en el libro de Génesis, capítulo 37. Y yo siempre les recomiendo que lean todos los capítulos porque aparte de aprender de la palabra de Dios, pues ustedes no sacan un texto fuera de contexto, sino que leen todo el capítulo. Aquí en esta parte de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, que quiere decir comienzo, una vez más aquí recordamos cómo la historia de Jacob, que no es otra persona más que Israel, donde se funda lo que ahora conocemos esa nación de Israel, ¿verdad? Estábamos aquí comentando que en Génesis 37, durante el tiempo de Jacob estaban viviendo una crisis como la estamos viviendo hoy en el mundo, una crisis económica muy importante, una crisis de hambruna. Y bueno, pues también Jacob estaba experimentando la pérdida de un hijo amado llamado José. Y bueno, después de haber perdido a Raquel, su esposa, pierde a su hijo amado, que era hijo de Raquel. Y por si esto fuera poco, les repito, estaban empezando ellos a experimentar hambruna porque estaba una crisis, pues allí en ese tiempo, no nada más allí en Israel, no nada más allí en Palestina, sino en otras partes también. El mundo en ese tiempo para ellos pues se les vino prácticamente encima, ¿verdad? Porque tenían hambre, no tenían dinero, pero no tenían dónde comprar el grano para poder preparar sus alimentos. Cuando transcurrían 2 años de la sequía, Jacob mandó a sus 10 hijos mayores a la tierra de Egipto a conseguir alimento. O sea, Israel estaba pasando por una crisis, por una situación difícil y bueno, tienen que acudir a un país pagano, a un país que bueno, pues de acuerdo a ellos no practicaban lo mismo, eran completamente diferentes. Sin embargo, pues el hambre, ¿verdad? Fue más poderosa que otra cosa y acudieron allí a Egipto. Jacob no se imaginaba lo que allí iba a suceder. Nada de lo que había sucedido había tomado a Dios por sorpresa. O sea, Dios siempre tiene planes perfectos, planes maestros. Él había permitido que José, el hijo perdido, que Jacob ya lo consideraba prácticamente muerto, Dios había permitido que José viviera una situación un tanto complicada, un tanto atípica. Y bueno, para empezar, él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, ¿verdad? Incluso Dios mismo permitió que lo metieran a la cárcel por una situación injusta. Y bueno, él estuvo en la cárcel y conoció personajes que después lo llevarían a ocupar uno de ellos, sería como el enlace para que él después ocupara un puesto muy importante. Así más o menos te estoy resumiendo, parafraseando la historia de José, a quien todos conocemos como José el Soñador. Nos vamos a Génesis 45, cuando José se reencuentra con sus hermanos y les revela su identidad. Se logra vislumbrar una parte del plan maestro de Dios. Jacob y los hermanos de José pues tienen que irse a vivir a Egipto, donde sí hay comida y hay provisión. O sea, la crisis mundial continuó, pero Dios abrió un lugar de provisión y protección para ellos. Aquí vamos a hacer un poquito de descanso. Vamos a comentar un poco en relación a esto, cómo Dios siempre está presente en nuestras vidas, sobre todo aquellos que hemos decidido aceptarlo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Todas las circunstancias difíciles, todo lo que estamos viviendo adverso, que a veces parece que ya no podemos continuar adelante, Dios tiene un plan maestro. Si nos ponemos ahorita un rato en los zapatos de José, yo creo que usted y yo hubiéramos desistido desde el momento y hora que sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Tiene usted idea lo que ha de haber experimentado José?
que su propia familia le haya causado tan grande mal. Bueno, dentro de los planes y propósitos de Dios estaba precisamente eso, que eso ocurriera. Nuestro Dios es un Dios misterioso, no sabemos el cómo y por qué actúa de maneras que no comprendemos siempre. Yo se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Pero sí una cosa le puedo decir, que Dios es fiel, y aun y cuando usted y yo podamos estar viviendo situaciones muy difíciles, Dios no se ha olvidado de nuestras situaciones, Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. ¿Por qué? Porque como es el título de la clase, nuestro mundo está en sus manos y Él tiene el futuro nuestro en sus manos. Solo es cuestión de que usted y yo, le creamos, tengamos fe. En Génesis 50, versículo 20, aprendemos una verdad muy importante sobre esta historia, ¿verdad? José, cuando se abre de capa, como luego dicen, y se muestra a sus hermanos, porque no lo conocían cuando llegaron a solicitar pues que les vendiera alimento, porque ellos no tenían, ellos llevaban dinero, ellos, les repito, ellos tenían dinero, pero no tenían grano, no sabían dónde adquirirlo, por eso acudieron a Egipto, sin imaginarse que se iban a encontrar con su hermano. Al principio que lo vieron, pues no lo reconocieron, y posiblemente pues no lo reconocieron porque ya José estaba adaptado a las costumbres de Egipto. ¿De qué manera? Bueno, en Egipto tenían una forma muy peculiar ellos de vestirse, y sobre todo pues las personas que estaban en autoridad. Aquí vamos a recordar que José ocupaba el segundo lugar del mando en ese país. Entonces, algunos comentaristas, algunos historiadores dicen que no reconocieron, ¿verdad?, a José, sus hermanos, porque pues era un hombre que estaba depilado todo, así se rasuraban la cabeza, se afeitaban la barba, se depilaban todo, se quitaban, se afeitaban, se quitaban todo el vello los egipcios. Y pues su vestimenta era diferente, se ponían antimonio los hombres también en los ojos, y bueno, pues sus vestiduras eran netamente egipcias. Entonces, por lo tanto, pues era muy, pero muy difícil que lograran reconocer a José, sus propios hermanos. Entonces, haciendo un poquito de historia, vamos a ver por qué muchas veces Dios permite que usted y yo vivamos ciertas circunstancias, ¿verdad? A través de la dificultad y de la humillación. Muchas veces Dios nos muestra, ¿verdad? Dios nos habla para que usted y yo, bueno, tengamos un tratamiento especial, porque pues somos parte de una raza caída, y Dios muchas veces a través de las pruebas va a estar tratando con aquellas cosas que todavía a usted y a mí nos están estorbando. Entonces, José en Egipto es una historia de veras impresionante, de un hombre que antes de ser puesto como gobernador, yo le dije hace unos minutos, él era el segundo en el mando en aquel gran país, ¿verdad? Pero Dios tuvo que tratarlo antes de una manera fuerte para prepararlo para ocupar ese puesto como gobernador en Egipto. Él primeramente fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo a sus enemigos. Y en esta difícil prueba José no se rindió, ¿verdad? Y aunque todos podemos imaginarnos que estaba viviendo un trago muy amargo, bueno, pues no nada más por el hecho de ser vendido como esclavo, sino también recordando otra vez la situación que vivió, ¿verdad?, de allí en la casa de Potifar, con esta mujer pervertida que quería acostarse con él, y lo mandó a la cárcel porque él no cedió a sus caprichos, a sus tentaciones, y lo mandó a la cárcel, se puede decir, de una manera injusta. Dios estaba tratando sin duda con la vida de José. Yo le voy a pedir que usted escriba, si gusta, 7 cualidades que Dios dio o vio, mejor dicho, en José para llegar a gobernar Egipto. Acuérdese que si nosotros queremos estar
en autoridad, queremos ocupar un puesto, queremos tener victoria en las cosas que hemos querido llevar a cabo en este mundo, tenemos que ser primero pasadas y procesadas por el poder de Dios, así como lo hizo con José. 7 cualidades de José para gobernar Egipto. Y usted y yo nos vamos a identificar, ¿verdad? La primera de ellas fue ser fiel a Dios siempre. Lo puso en primer lugar. La fidelidad a Dios, primer punto. La segunda, hacer el bien al prójimo en la adversidad, ¿verdad? Él cumplió su trabajo y de la mejor manera posible, fielmente estaba sirviendo él aún en la cárcel. Acuérdese que le platicaron sus sueños, él se ofreció para interpretarle los sueños tanto al panadero como al copero. Entonces, este es el segundo punto, es importante hacer bien al prójimo, aun cuando estemos nosotros atravesando una fuerte adversidad. Punto número 3, usar ese don que Dios nos ha dado. A todos nos han dado. El otro día platicaba yo con alguien y me preguntaba de los dones del Espíritu. Sin duda Dios nos ha dado a cada persona dones diferentes, pero en un caminar y en una comunión correcta con Jesús, Él va a ir abrillantando esos dones como piedras preciosas, como cuando encuentran los diamantes en las minas, que son pedazos de carbón y que después de pulirlos, bueno, vemos que son diamantes de incalculable valor. Así los dones, mientras tú y yo vamos caminando con Dios, vamos teniendo una comunión más y más con el Señor, Él va a ir puliendo esos dones como diamantes. Entonces todos tenemos dones. Usar los dones que Dios nos da para beneficio, para bendición de otros. Acuérdate que él tenía ese don de la revelación de los sueños, ¿verdad? Dios lo llevó ante Faraón, un don que se convierte en una herramienta de Dios, por lo que Dios respondió con su uso para bendecirlo. Le dijo el sueño, le dio la interpretación a Faraón y logró ocupar un puesto muy importante, José. Punto número 4, dar la gloria a Dios. Reconoció José que el don pues es recibido de parte de Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos da tanto el don de la interpretación como de la revelación y no temer ante Faraón y decir la verdad que Dios le había dado. Muchas veces usted y yo tenemos que enfrentar, confrontar a las personas en gracia, no decir, no, pues es que yo soy muy franca y ofendemos. No, tratar de confrontar a las personas, pero dándoles a conocer lo que Dios nos ha revelado para el bien de aquella persona. José no tuvo temor, ¿verdad?, de pararse ante Faraón y decirle la situación que se aproximaba, porque él estaba seguro que eso venía de parte de Dios. Entonces es importante que demos la gloria siempre a Dios, reconociendo que nosotros no tenemos el don de hablar, de servir, de orar, etcétera, por nuestros méritos. Es porque Dios así lo ha querido y nos lo ha dado. Punto número 5, ¿verdad? Dijimos, dar la solución del problema. Faraón, además de que recibió la interpretación, aunque eso significara no tener ninguna gloria para sí mismo, antes de saber lo que Dios haría con el corazón de Faraón. Él tenía la solución a ese problema que ya se avecinaba allí en ese lugar. Entonces, dar la solución del problema siempre, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Punto número 6. La sexta fue mostrarse dispuesto a asumir la responsabilidad que le fue otorgada, siendo fiel, leal y verdadero ante Dios. Entonces él dijo, bueno, Dios ya me dio esta responsabilidad, la voy a asumir con excelencia, porque no somos perfectos, voy a asumirla con excelencia. Y bueno, pues dentro del proyecto de Dios fue bendecir allí a Faraón y a su pueblo, a las naciones vecinas
y también, por supuesto, a su propia familia, al pueblo de Dios. Muchas veces estamos en un lugar de excelencia, tú y yo, y decimos de una manera muy religiosa, no, pues es que yo nada más me voy a juntar o voy a hacer alianzas o voy a hacer trabajos nada más con los cristianos. Déjame explicarte que esto no siempre es así, ¿verdad? Dios permite tantas cosas para nuestro beneficio y con un propósito que no siempre lo entendemos luego, luego. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo José estuvo gobernando un pueblo, un país pagano. Lo bendijo porque esa sabiduría que Dios le dio a José para poder almacenar y distribuir, administrar bien el grano, bendijo primeramente a Faraón, porque era el gobernante, ¿verdad? Bendijo al pueblo, bendijo a otros países vecinos de Egipto, pero también, por supuesto, está la bendición para su familia y para el pueblo de Dios. La séptima fue que tras su lógica lucha interna, esa lucha que tú y yo siempre hemos tenido, él supo perdonar a sus hermanos. O sea, esa lucha que tú y yo siempre hemos tenido es, híjole, pues las emociones y las pasiones que muchas veces nos atormentan, ¿verdad? Tenemos a veces tanto resentimiento en la vida y a lo mejor con justificación, pero no tenemos por qué estarlo guardando, ese resentimiento o esa amargura, estar masticando el pasado y por qué me fue así, por qué me fue así. No. Aquí vemos pues claramente cómo José perdonó a sus propios hermanos que lo hayan vendido. Ellos querían matarlo, nada más que pues la mano de Dios siempre, siempre se vio protegiéndolo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos perdonar a quienes nos ofenden. Y bueno, pues vamos a batallar. Acuérdese que perdonar es una decisión, no es una emoción. Entonces, José es el prototipo de Jesús. José fue un hombre primeramente de convicciones, fue un hombre que vivió en santidad, un hombre de santidad, o sea, se apartó del pecado. Y bueno, también fue un hombre que aprendió a perdonar. Es el prototipo de nuestro amado Señor Jesucristo, quien Él fue de convicciones. Él cuando llegó a esta tierra, Él sabía a lo que venía, a lo que el Padre lo había mandado a hacer. Y bueno, fue un hombre que se mantuvo en santidad y también fue un hombre que supo perdonar incluso a aquellos que lo crucificaron. Entonces es el prototipo que vemos aquí de José con Jesús. Lo que el enemigo planea para hacernos mal, Dios siempre lo dispondrá para bien. A mí me gusta mucho en Romanos 8, donde dice que a los que amamos a Dios, 8:38, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo siempre va a planear cosas con que destruirnos y matarnos. Pero Dios, todo eso que el enemigo planea para destruirnos y matarnos, Dios lo puede trastornar y lo hace de manera excelente, ¿verdad? Él, Dios hermoso, siempre lo va a usar para bien. Y aquí lo podemos ver porque incluso José, lo que ustedes pretendían hacerme mal, Dios lo transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, Dios usó todo aquel tiempo de dolor, toda aquella prueba tan difícil, la usó para bendecir no nada más a su familia, no nada más al pueblo de Dios, como lo repito por tercera vez, también a otros que no conocían a ese Dios que usted y yo sí conocemos. Entonces, podemos ver en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, que es, yo le llamo la galería de la fe, porque allí quedaron plasmadas tantas personas, héroes de la fe, que aun cuando en el tiempo que vivieron no lograron ver esos milagros que ellos querían, aún así ellos se mantuvieron vivos, se mantuvieron con una esperanza por esa fe puesta en Dios. Y aquí en el versículo 21, en el capítulo 11 de Hebreos, describe que por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, o sea, el padre de José,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. José logró llevarse allí donde él estaba siendo grandemente bendecido, logró llevarse a su familia y su padre, que ya lo creía muerto, pues imagínese qué agradable sorpresa saber que su hijo estaba vivo y que lo iba a volver otra vez a ver. Jacob pudo bendecirlo, a él y a sus generaciones, pudo bendecirlos. Y bueno, pues aquí podemos nosotros ver, ¿verdad? Que dice la palabra que Jacob, apoyándose en su bastón, él estaba bendiciendo a cada uno de sus seres queridos. Aquí el bastón o báculo o vara, como usted le quiera llamar, representa autoridad, representa también apoyo, representa lo que para los pastores era utilizado. Déjeme decirle, los pastores usaban aquello para guiar, sujetar y defender a sus ovejas. Ellos usaban aquella vara o bastón o báculo de casi 2 metros. Lo usaban para defender. Cuando una oveja se iba a ir para algún precipicio, lo usaban para traerla del cuello. Entonces, esto también representaba autoridad. Y ellos, se dicen algunos historiadores, algunos comentaristas que también escribían allí en el bastón, pues las hazañas, los milagros que Dios hacía, las victorias obtenidas, los milagros que Dios hacía con ellos, ¿verdad? Y la provisión de Dios en momentos de necesidad, y recordaban la fidelidad de Dios. Era como su diario, ahí escribían en este bastón. Entonces, también para los labradores, ¿verdad? Significaba la forma como le pegaban para paliar las ciertas semillas, las cizañas, a quitar algunas hierbas malas de las hierbas buenas, las semillas, apartar las buenas, quizá de las malas, a golpes, a paliarlas. Entonces, este vara, bastón o báculo tiene algunos significados muy importantes, espirituales sobre todo, ¿verdad? La autoridad, el apoyo. Aquí lo estamos nosotros viendo. Jacob se estaba apoyando en todas las experiencias pasadas en la que Dios fue y es y seguirá siendo por los siglos de los siglos fiel. Ese fue lo que lo impulsó a bendecir a nietos y a creer para un futuro mejor. Nosotros tenemos, cuando estamos viviendo esas situaciones difíciles, porque todos las vivimos y de veras hay momentos en los cuales ya no podemos, le decimos a Dios: Señor, ¿qué es esto? Ya no puedo. A veces tú y yo quisiéramos visualizar las cosas en el momento, quisiéramos saber qué nos depara el destino mañana o pasado. Por eso muchas personas que no tienen la paciencia, porque José también fue un hombre de paciencia, ¿verdad? Una de sus virtudes fue que él demostró paciencia. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Ya le habían prometido el copero, que fue el que se salvó de la muerte, le dijo que se iba a acordar de él. Sin embargo, ahí lo dejó años. No sabemos, ¿verdad?, cuántos exactamente, pero ahí lo dejó mucho tiempo. Entonces también tenemos que aprender nosotros de la paciencia. Hay cosas que nosotros estamos esperando y Dios tiene su tiempo, su kairos, su tiempo perfecto para dárnoslo. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos siempre. Entonces tenemos nosotros, para poder continuar con esa fe y con esa esperanza, siempre tenemos que apoyarnos, así como ese bastón le ayudaba de apoyo a Jacob. Tenemos que apoyarnos recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en el pasado y en el presente, para creer lo que hará en el futuro, ¿verdad? Dios nos ha traído hasta este momento, hasta este tiempo, para llevarnos hasta el final, pero si tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, de seguro que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Tenemos que tomar un tiempo cada día de nuestras vidas para agradecer y recordar a Dios por todas sus maravillas. Por eso se llama Mi Mundo en Sus Manos. Mucha gente hoy en día nos dice: oye, pero tú tienes que pensar, planear tu futuro, y está bien, no podemos vivir de una manera negligente. Pero esto lo tenemos nosotros que llevar a cabo de una manera tranquila, porque
Hay personas que te van a empezar a meter eso en la cabeza, que no, ya tienes que planear tu futuro, porque mira, no vas a acabar así, no vas a acabar así, asado, etcétera, así, sobre todo cuando ya nos estamos acercando vertiginosamente a la tercera edad. Bueno, pues mucha gente inmediatamente te empiezan a dar consejos y dices tú, bueno, pues yo qué más quisiera, ¿no? Ahorita arreglar el mundo a mi manera, creyendo que yo lo puedo solucionar y preparar mi futuro. Sin embargo, Dios tiene otros planes. Porque aunque tú te esfuerces, yo lo digo por experiencia propia, yo no estoy hablando por nadie, yo estoy hablando por mí. Aunque tú y yo nos hemos esforzado en hacer una serie de cosas, pero si Dios tiene determinadas otras en nuestras vidas, tenemos que ser sabios y preguntarle, Señor, ¿qué es esto que tú estás permitiendo que yo viva? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que entender que toda la vida tiene un propósito, sobre todo los que hemos decidido seguir a Dios, los que lo amamos. José estaba bien establecido en Egipto, pero sabía que eso era solo un refugio temporal y había pasado la mayor parte de su vida. Sabía que Dios tenía una tierra prometida y planes aún mucho mejores y mayores para su pueblo. Hoy en día yo te digo que Dios tiene planes mayores para ti y para mí. A lo mejor ahorita estamos dándole la gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios y quiero compartirlo contigo. Estoy muy contenta porque Dios ha respondido de una manera tan hermosa sin merecerlo. Yo peticiones de milagros, yo me siento muy feliz, ¿verdad? Contenta por ese milagro de provisión de vivienda, me siento contenta con el Señor, pero sé que esto es temporal. Yo sé que Dios tiene planes muchos mejores y mayores. Claro que todos los días tenemos peticiones para Él. Claro que sí. En Hebreos seguimos en la galería de la fe, perdón, en Hebreos 11:22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Ya lo hemos hablado en otras clases, en otros temas, que los huesos representan aquí en la Biblia, representan vida, representan tantas cosas, que por eso Jacob dijo, no dejen aquí mis huesos. No porque le rindieran culto a los muertos ni nada que se le parezca, sino porque allí hay un simbolismo espiritual de que ellos tenían su propia tierra, ellos estaban nada más de manera temporal establecidos allí, iban a estar nada más de manera temporal establecidos en Egipto. Tú y yo estamos en este mundo de manera temporal, sí lo entendemos, ¿verdad? Aquí no es nuestro hogar permanente. Nosotros tenemos, los que hemos decidido seguir a Jesús, los que lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos nuestro hogar ya preparado en el cielo junto a Él, porque en su corazón desde la eternidad estabas tú y estaba yo. Ya estábamos en el corazón de Dios desde la eternidad. Entonces, Él ya nos tiene todo ya planeado aquí. Claro que no nos va a dejar, porque Él sabe que mientras estemos en esta vestidura carnal, porque somos todavía cuerpo, pues Él nos va a bendecir, Él no nos va a desamparar. Yo de eso estoy completamente convencida, de que mientras tú y yo estemos en este vestido llamado cuerpo, que nuestro corazón esté latiendo, tú y yo vamos a tener esa bendita ayuda de Dios, como aquí lo demostró con aquellos hermanos de José que aun y cuando cometieron un pecado muy grave, todo eso Dios lo transformó para bien, para bendecirlos incluso a ellos. Ese es el Dios en el que tú y yo estamos confiando y en el que estamos creyendo. Por eso Jacob dijo con esa certeza, palabras proféticas, llévense mis huesos a la tierra que Dios ya nos prometió. Entonces, los huesos representan vida en la Biblia. Nuestra vida no pertenece aquí, pertenece a Dios, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, vamos a tener que meternos esto en nuestra cabeza y que el Espíritu Santo le diga a nuestro espíritu que todo lo que vivamos aquí es pasajero. Por eso Jesús lo dijo,
Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo, ¿verdad? Cuando los hermanos de José se enteraron de que aquel gran hombre era nada más y nada menos su hermano, bueno, pues tuvieron mucho miedo, ¿verdad? Mucho miedo. Ellos pensaron que los iba a castigar y más aún cuando su padre Jacob murió, pero José como el tipo de Jesús, ¿qué hizo? Los abrazó y les extendió su perdón y gracia. De manera igual, hoy en día hay muchos seguidores de Jesús que por sus errores, pecados y fallas del pasado tienen desconfianza y miedo de Dios. Dicen, no, pues yo no merezco lo que Dios me pueda dar. Así estaban los hermanos. Afortunadamente, bueno, pues Jacob estaba vivo todavía. Ellos decían, híjole, nos va a ir como en feria. Pues no, no, no. José los abrazó, los recibió, los bendijo y así Dios nos bendice, nos abraza y nos da oportunidad de que tú y yo reconsideremos la vida que hasta hoy hemos llevado. Por eso es bien importante el arrepentimiento real, el arrepentimiento genuino. Es bien importante que se lo expresemos al Señor. Al ver el plan perfecto de Dios en la vida de José y para el bien del pueblo de Israel, nosotros tenemos que entender que Dios sabe lo que viene. Él ya tiene un plan perfecto para ti y para mí. Él está colocando cada pieza de un gran rompecabezas en su lugar. ¿Qué es lo que nos demanda Dios a caminar en fe y obediencia, cooperando con sus planes? Y aunque a veces ni tú ni yo los entendemos, cada pieza de nuestra vida parece que no tiene sentido, pero en el rompecabezas de Dios todo tiene su lugar. Nuestro mundo está en sus manos. Y eso es lo que tenemos tú y yo que entender. El Señor tiene nuestra vida en sus manos. Él sabe de lo que tenemos necesidades. Él sabe de lo que estamos viviendo. Él sabe qué es lo que nuestro corazón está albergando. Él sabe. Pero aquí es donde nosotros tenemos que enseñarnos a depender y a confiar en Dios. Y resulta muy fácil decirlo, y no es fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque a Dios no lo vemos como persona física, pero lo podemos experimentar. Así como no sabemos de dónde viene el viento ni a dónde se va, así nosotros no sabemos, ¿verdad? En el momento que Dios siempre está presente, pero quisiéramos verlo de una manera real, de una manera física, cuando estamos atravesando esos dolores tan fuertes que nos toca vivir en este mundo. ¿Qué te puedo yo decir? A lo mejor has experimentado la pérdida de un ser querido durante esta pandemia. A lo mejor has experimentado la pérdida de un empleo. Pues yo ya tengo muchos años, ¿verdad?, que lo experimenté. Sin embargo, ha sido muy difícil, pero Dios no me ha desamparado, ni lo va a hacer tampoco. Muy difícil. Sin embargo, aquí es Dios fiel actuando en mi vida. Yo sé que va a actuar en la tuya también de una manera efectiva, porque Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesa. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cuando dice algo, Él lo cumple. Y de eso podemos estar bien, bien seguros. Todas las cosas que tú y yo hayamos vivido en algún tiempo, a lo mejor en tu infancia, a lo mejor en tu adolescencia, pues fueron muy dolorosas, pero no sabemos para lo que Dios nos estaba preparando. Nos estaba forjando un carácter, porque el temperamento ya lo traemos desde el vientre de nuestras madres. Dios nos da el temperamento, ¿verdad? Son 4 temperamentos: el colérico, el flemático, el sanguíneo, el melancólico. Pero de ahí ya se desprende qué carácter, qué personalidad vamos a tener tú y yo. Y Dios muchas veces va a tener que forjarnos ese carácter, porque dice la palabra del Señor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en la vida que Dios ha determinado darnos, prestarnos, vamos a vivir circunstancias que tú y yo ni siquiera nos imaginábamos. Sin embargo, todas las cosas de un pasado te van a servir en un presente. Yo te voy a poner un ejemplo real de mi vida, porque yo no puedo hablar de ti
Yo no puedo hablar de tu testimonio, puedo hablar del mío, de mi vida, de lo que me ha tocado experimentar desde que yo era una niña. Yo recuerdo que pues, yo fui hija única, entonces yo experimenté muchos momentos de soledad como hija única. Yo recuerdo que mi madre a veces tenía que salir junto con mi padrastro, tenían que salir de viaje a las 4 o 5 de la madrugada porque iban por mercancía para el negocio. Y claro que me encargaba con una prima mayor, con una prima hermana mía que era mayor de edad. Pero pues yo vivía, mi casa estaba pegada a la de mi prima ya era una mujer ya ya tenía ella su vida, ya era una mujer, pues si no estaba casada al menos pues ya tenía compromiso con alguien, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando mi madre se iba para llegar temprano a un vecino estado de donde yo nací, a mí me daba mucho miedo porque yo me despertaba, mi madre se iba con mi padrastro a las 4 de la mañana y yo no culpo a mi madre, ¿no? Porque todos cometemos una serie de errores, de barbaridades, sin embargo, yo tuve la oportunidad de que mi madre y yo, tanto ella como yo, nos pedimos perdón y yo me quedé tranquila porque la palabra de Dios a mí me dio la sabiduría para perdonarla y también para pedirle perdón. Entonces, cuando ella se iba, pues todavía la mañana estaba oscura y pues no, yo ya no me dormía, por supuesto, ¿verdad? Sentía que mi madre se levantaba pues yo ya no me quedaba ya acostada en la cama y yo ya no me dormía. Y yo veía una ventana pequeña ahí en mi cuarto que estaba alta, esa ventana, y veía todavía las estrellitas y hasta la luna a veces, ¿no? A las 4 de la mañana. Y por supuesto que de repente me daba miedo. Por eso no me dormía. Yo estaba sola, me veía, no le tenía tanto temor a la soledad, sino más bien a lo oscuro. Ya cuando entraba el sol, pues ya me sentía yo muy contenta, pero nunca le tuve miedo a la soledad, ¿sí? Y quiero que sepas que hasta la fecha hay muchas personas que se deprimen muchísimo cuando están solas. Todo eso me sirvió para forjarme un carácter. Para lo que tú gustes y quieras mandar, el Señor siempre todas las cosas las usa para bien nuestro. Si yo no hubiese experimentado eso en mi niñez, me acostumbré a estar sola y sin temores. La verdad que no sé cómo ahorita a estas alturas de mi vida, que soy una mujer sola, que no tengo familia así, que digamos que bárbara, ¿verdad? Tiene muchos hermanos, no tuve hermanos, tiene sus padres, no los tengo. Mi hijo, bueno, pues el único que Dios me ha permitido, pues él ya tiene su vida, entonces, pues a mí no es una cosa que a mí me deprima. Dios lo está usando para bien, al contrario, a mí me sirve mucho para poderme dedicar a indagar en la palabra de Dios, para ver sus promesas en mi vida. Y muchas cosas que me permitió vivir. Mi padrastro llegaba a las horas de la madrugada tirando balazos, tomado, ebrio, y yo de niña todo eso lo veía, me asustaba muchísimo, eso sí, porque a veces llegó a experimentar maltrato contra mi madre y sin embargo todo eso me sirvió. Me sirvió porque cuando yo anduve trabajando para la nota policíaca como reportera, me tocó estar en medio de balaceras. ¿Y qué crees? Que eso a mí no me inmutaba. Claro que no me iba a ir a poner para que me dispararan, pero eso a mí no me movía las pestañas porque ya mis oídos estaban entrenados desde que era una niña. Entonces, yo te comparto esto que a lo mejor es algo mínimo, pero que a mí me ha funcionado, porque muchas personas hoy en día terminan solas y le tienen terror a la soledad. Tienen mucho miedo a la soledad, pero nunca estamos solos. Siempre tenemos la presencia de Dios y más cuando tú has decidido seguir al Señor Jesucristo, porque el mundo mío está en las manos de Dios. Yo cómo sé, ¿verdad? Si toda la vida voy a estar sola. Pues no, yo no puedo decir, a lo mejor yo digo que no y él dice que sí, podrá ser que a lo mejor yo al rato me case. ¿Por qué no? Digo, yo no es una cosa que yo le haya estado pidiendo a Dios así, ay, no, pero yo no puedo decidir por lo que Dios tenga preparado para mí. Lo que te digo es que a mí yo no veo el estar sola, no lo veo como algo que me deprima, que me entristezca. Claro que no.
Por supuesto que no. Y me ha forjado un carácter, un temple, pues que yo digo que fuerte hasta cierto punto, ¿verdad? Porque todas esas experiencias, y fueron muchas, pero todas esas experiencias, estas dos que yo acabo de compartir contigo, a mí me han servido mucho. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo, no sé qué es lo que hayas vivido, por eso al principio de esta clase recordamos algunas cosas que se quedaron en tu mente, que te gustaron, para no meternos en cuestiones ya difíciles, ¿verdad? Pero a lo mejor hay cosas fuertes que a ti te marcaron, a lo mejor cosas porque no somos iguales, a lo mejor tú viviste algo parecido como yo, pero a lo mejor a ti sí te ha golpeado más fuerte. Pues déjame decirte que Dios tiene el remedio efectivo para tu vida a través de Jesús. Dice la Biblia, esto me encanta porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te sientas mal. Todos hemos cometido pecados, horrores y errores terribles delante de Dios. No te sientas como los hermanos de José. Siéntete como una persona que va directo al Padre y que ese Padre amoroso te está esperando para perdonarte como lo hizo conmigo. Nosotros podemos superar cualquier crisis en nuestra vida si volteamos nuestros ojos a Jesús, autor y consumador de la fe. Yo te digo, ¿verdad? Que pues anotes estas preguntas. ¿Has sentido alguna vez, te has sentido indigna delante de Dios, así como los hermanos de José? ¿Por qué crees que es tan difícil en tiempos de crisis voltear al pasado y ver la fidelidad de Dios? Si aquí tú y yo estamos todavía, si volteamos al pasado, decimos qué bueno es Dios porque me sacó de aquellas dificultades y me dio la oportunidad de seguir adelante. Yo te voy a decir esto para concluir. Haz una lista de 5 momentos en tu vida en las que has visto la fidelidad de Dios y que grabarías en tu bastón. Tu bastón representa tu corazón, tu memoria. Y si tuvieras uno como en el tiempo de Jacob, ¿qué escribirías? ¿Qué escribirías? Yo escribiría primeramente, Señor, gracias por la salvación, porque tantas veces me has perdonado, Padre, de esto, de aquello, del otro, y aquí sigo todavía de pie, Señor. Gracias por todas y cada una de las experiencias vividas, porque todas me han servido, Señor, me han capacitado, me han preparado para ser una persona que aún en medio de la adversidad todavía sigo de pie. Yo quiero que por favor envíes tus peticiones de oración. Déjamelas en WhatsApp a las personas de la reunión. Por favor, seamos obedientes hasta en lo mínimo y Dios nos recompensará en lo grande. Mándame tus oraciones, la petición de oración en el WhatsApp y las personas que quieran oración, déjenlas escritas aquí. Somos corazones humanos y todos tenemos necesidades y espero que esta clase, como para mí fue de gran bendición, que sea de gran bendición y yo te pido que no decaigas si hay momentos en que nos sentimos, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, pero aquí está Dios llamándote, diciendo, aquí estoy, te tengo en mis manos y no te voy a soltar. Y nosotros le decimos, mi mundo está en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito Precioso, porque no nos dejas y no nos vas a dejar, Señor. Porque tú a tu pueblo lo sacas con autoridad y con victoria de las situaciones más difíciles y más complicadas, Padre. Señor, trae el bálsamo del consuelo a aquellas personas que están sufriendo pérdidas, que sienten que ya no pueden más, Padre. Dale, Señor, esa luz de tu palabra, Dios, donde puedan ver que detrás de la noche oscura está muy próximo el amanecer, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que estás haciendo cada vez más y más en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque por tus méritos es que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, al trono de la gloria confiadamente. Y sé que nuestras oraciones están siendo escuchadas por ti, Señor Dios Altísimo y Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada persona
que nos hace el favor de vernos. Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima.